Hola zaragocistas, gran victoria en Cádiz para principiar la temporada que a lo menos a yo me ha deixado una mica encernado tanto por juego como por el resultado y ante un equipo que dormido pues no se nos daba bien por la suya raza de jugar, nunca no trobábamos a manera de poder desferles mal y se dominó o partido de punta a coda sin garra euforia porque ya conocemos todo bien lo que es esta categoría, pero me pienso que también hay diferencias con las 5 victorias la temporada pasada en la que ya había habido el partido que no se mereció ganar y a la fin se ganó y bueno pues pensábamos que era que iba cambiado a suerte, que cosas que no salían ahora iban a salir, pues bueno, ya sabemos cómo remató la temporada y más que más como otra más central, como para tener euforia nomás para haber ganado un partido de una manera brillante también, con un juego ambicioso, se fació un gol, se buscó el segundo gol, se fació el segundo gol, se continuó buscando, o tercer gol en o minuto 90 presionando arriba y con una muy buena actitud de todos los jugadores y como digo pues salir a ganar y más que más con dos empates, 2 puntos, una victoria y una derrota y son 3 puntos y uno más pues, y además que si uno juega asinas pero no le sale bien las cosas y pierde, tampoco no se puede decir guaire de que se pueda haber jugado mal o no se haya salido a ganar, y habrá partidos que sí y otros que no. También vi una cosa para yo que simbólica en el que titular lleva 7 jugadores que no llegan el año pasado y encima llega Liso que nomás participó en la parte final de la temporada, sin que casi podemos decir que otros jugadores cuando se ha charlado de la revolución en la plantilla que va a cambiarla de raso pues se veía y encima es que se dice que en cada quedan 6 jugadores más por venir. No sé si ahora fin y plegarán tantos, porque también cal que haya jugadores que han de irse, pero que le va a decir 4 jugadores que han estado aceptados para que o Real Zaragoza continúe en el fútbol profesional: Cristian Álvarez, Francés, Azón y Francho, que no jugó por distintas circunstancias y que yo pues una mica pues esa renovación, ¿no? que va a hacer. No tengo por lo que sí de un reproche que hacerles a lo contrario, sin ellos no existiría también o Real Zaragoza, pero sí que que simboliza una mica pues ese cambio pues que administraba, ¿no? Es decir, pues una salla nueva, una renovación en todo, que no había jugadores con esa mochila de ahí de nuevo, ¿no? Como se dice. Y aquí destacó a Keidi Vare, que nomás a suya presencia de medio campo, pues ya te fa jugar una raza diferente, pienso que también fa lucir más a Guado, un jugador más posicional, y también a Bermejo, un jugador más creativo. Y ese jugador lo hemos probado a faltar en las tareas temporadas, un jugador de físico, de lucha, no exento de calidad. También en la defensa pues estuvieron bien con mucho oficio los dos laterales nuevos, tanto Tasende como Galedo. Luis López pues siempre he tenido una buena opinión de él y Vital pues
ya se Belleda pues tenía un debut bueno, sin destacar ni para bien ni para mal, pero con una sensación de buen, de buen jugador. Y en la delantera pues también había un cambio importante para yo a movilidad. Son tres jugadores que cambian mucho de posición, van más difícil a defensa, se entienden bien, la ocupación de espacios. Adrián hizo tenido dos ocasiones logradas, me pienso que o venía en partido a lo menos meterá una de Isas. Y que decir de Sobedo, pues como siempre aquí en Zaragoza, antes de Beller, pues ya sigue criticando que si no llega un jugador para Real Zaragoza, a yo también esta mena de jugadores que no tienen tanto nombre, pero que vienen con Fabre, por eso también lo administramos. Jugadores que vengan a crecer junto al equipo, con ambición, con esfuerzo, y no tanto jugadores, no sé si con más nombre, pero que a la fin pues me han dado ese rendimiento. Y ya para rematar, pues Akeche también me pienso que es pro estratego que va a aportar mucho más que Ander Herrera. De efecto tiene más goles y más asistencias que no Michael Mesa, estando en un equipo con más calidad el año pasado como le iba, y nomás por una razón, que llegue un jugador en un buen estado físico, aquí más que lleve más joven, pero nomás ya hizo, pues me pienso que con Ander hemos esquivado una bala de plata, y que más pues con Ander llegaba una mica pues terne en lo que he criticado, ¿no? Que al tener identidad, un sentimiento de agüello, de pertenencia, pero que le va a disar una mica ya tanto sentimentalismo, y que con Ander pues llega seguir mirando ao pasado y no tanto a este venidero. Y con el estado físico de París que tiene Ander, pues me pienso que a suya aportación más allá de la simbólica y que por la suya calidad puede hacer buenas cosas, pero no guaire que un jugador como Akeche, pues me pienso que salimos ganando, ocupando una posición varillana en el terreno de juego, y que lo que he dicho antes de Cristian, los jugadores juveniles de Ander, pues en cara de Guti, que a todos pues en cierto modo nos fue ilusión verlos, pero que a la fin estoy un equipo profesional, y no sé si estos jugadores por ser antimas de casa pues parece que tienen como una presión mayor porque sufren como nosotros y demás en el campo. Bueno, a Cristian lo considero de aquí ya, después de tantos años, y ya de francés pues me pienso que moralmente un jugador que ya llevaba varias temporadas que a la categoría se le quedaba chicota, pues y una buena operación a nivel económico, al jugador también a nivel esportivo. Con ese dinero hemos fichado un buen delantero como Bazar, que me pienso que irá también progresando, y si no pues habría fichado a otro jugador, pero que todos hemos salido ganando y ahora sin dar euforia, pero cal continuar pues esta línea de a lo menos salir a ganar los partidos. Venga, bueno.